Bueno, decía que se me ocurrió una vez cómo puede mejorarse eso. Incluso escribí toda una serie de, mm, se puede decir, una serie de lineamientos a seguir para que se haga eh, esto de una manera metódica, sistemática y que funcione del mejor modo posible. Se me ocurrió que algo que se puede hacer y que es algo que Walmart no está fomentando, o cuando menos no me tocó verlo, y si no me tocó verlo ahí, no creo que se esté haciendo. Mm, y esto es algo que parece asustar o no gustarles o no atraerles a personas eh, como los del mismo Walmart, que están, a pesar del interés tan grande que tienen o que muestran tener, en que se les diga qué es lo que está sucediendo. Mm, lo que lo que se me ocurrió es que las personas deberían ser estimuladas a conseguir pruebas de lo que se está haciendo cuando las cosas se hacen mal, como fotografía, video, grabación de audio, diferentes tipos de archivos. Que si alguien está haciendo las cosas mal, pues entonces hay que grabarlo al cabrón. Si alguien está abusando, bueno, este hijo de la chingada, hay que grabarlo y mandar sus pendejadas eh, a, a este departamento para que sea obvio que, que está haciendo las cosas mal, o grabarlas en video, siempre que sea posible. Y va a haber muchos casos en los que va a ser posible, muchísimos. No, no te imaginas la cantidad de pinches abusos que yo he grabado con grabadoras de audio, ¿eh? Abusos y pendejadas de negligencias, huevonadas, gente huevona a la que le vale madre trabajar. Puta madre. O sea, en mi vida he grabado miles de esas chingaderas. Porque yo soy un documentalista eh, que, que tiene una, se puede decir, obsesión muy grande con la verdad y con la verdad que se pueda probar. No solamente que pueda decirse, porque no es lo mismo decirlo que probarlo. Porque yo he visto a muchas personas decir mentiras y todos los hemos visto, ¿verdad? Y luego hay pendejos que andan ahí, no, no, que no fui yo, fuiste tú, y así, ¿no? Y hay una disputa, bueno, pues, ok, hay una disputa, ¿quién tiene pruebas? O cuáles son las pruebas tuyas y las de él. Entonces ya llega uno con sus pruebas y el otro no presenta pruebas, bueno, tú ya te chingaste, bueno, no presentas nada de pruebas. Entonces, de hecho, hice algo muy detallado, mencionando excepciones y casos así, con mucho detalle, que si las personas tenían posibilidades de presentar pruebas, las presentaran, y si no, entonces que presentaran pruebas de por qué no tenían posibilidades de presentarlas, eh, y diferentes cosas, diferentes detalles. Luego me di cuenta de que, por ejemplo, en un caso en el que, en el que por mencionar un ejemplo, otra vez sucedido en Gela, cuando estuve en Gela, el primer día de trabajo que estuve en el área de inyección de plásticos y que fui a presentar unas ideas de mejora al gerente, él me preguntó en qué otra empresa yo había trabajado. Y le dije en qué otros puestos había estado. Y entonces me dijo que me iba a recomendar a otro puesto en el que me pagarían mejor. Y un tiempo después, bueno, él después ya no me dijo nada porque como que él prefirió que me quedara ahí en el departamento, en el área donde él estaba. Y más adelante, pues yo sí le recordé. y, y después de algunas dificultades, bueno, fui a dar a la otra área, al otro puesto, pero con unas dificultades muy notorias en cuanto a cierto rechazo de parte del supervisor de la otra área, porque como que se sentía celoso, un tal Jesús Varela, una conducta medio rara, extraña, sospechosa del tipo, que me ponía obstáculos. Y luego, después,
en el área de logística fue eso. Cuando, cuando ya estando ahí el primer día, esta persona me puso ahí a aprender el puesto junto a otra persona del cual no recuerdo el nombre. Sí me lo dijeron, pero no me acuerdo. Si no, con todo gusto lo mencionaría. Mm, Me dijo que me pusiera ahí a aprender, pero eso fue nada más un rato. Ya después me mandaron a otra parte en donde no tenía oportunidad de aprender nada directamente en cuanto a lo esencial del puesto. Pero en ese rato que estuve allí, yo le hacía preguntas a la persona esa que estaba ahí, al muchacho ese, y no me contestaba. Le preguntaba hasta 3 veces y se quedaba callado. O sea, con todo ese pinche descaro. Estaba otra persona allí a un lado, una persona del mismo departamento y que tenía el mismo puesto, una muchacha que estaba trabajando ahí como muy concentrada en lo que estaba haciendo, y, y ella seguramente estaba oyendo todo eso. Pero volvemos a lo mismo, de los motivos. Puede haber millones de motivos por los que esa persona no esté dispuesta a ser testigo de, eh, de lo que estaba sucediendo si yo lo reportara y yo la señalara a ella como una posible testigo. Yo brevemente hablé con ella y no me contestó bien tampoco. Yo con amabilidad los traté a ellos, traté a todos los traté muy bien, pero ella tampoco me contestó bien, porque son personas celosas que sienten que va uno allí a hacer un mejor trabajo y a opacarlos o algo así, y entonces se ponen celosas. Entonces yo no la puedo considerar a ella, a una persona así, porque puede tener millones de motivos estúpidos, de problemas psicológicos y de otro tipo, que, que la hagan decir, pues yo no vi nada, yo estaba concentrada en esto. Así de fácil. Entonces yo pensé, pues cuando yo le estaba haciendo preguntas y él no me contestaba nada, y le volví a preguntar y no me contestaba nada, y volví a preguntarle y no me contestaba otra vez, y yo como no soy pendejo, le volví a preguntar, y por supuesto al mismo tiempo yo estaba grabando todo eso, ¿verdad? Entonces, no, mm, no es algo que pueda ser tan eficaz en una denuncia cuando la denuncia se presenta así nada más por escrito. Supongamos que Gela tuviera un sistema así de chingón como el de Walmart, ¿verdad? En el que se pudieran hacer denuncias. Como no lo hay, pues uno sencillamente pues trata de arreglárselas como se pueda, ¿no? O sea, aprender sin que le enseñen. Y entonces, no, esos problemas, ahí hay muchísimo que decir, o sea, muchísimo que decir en cuanto a ese tipo de problemas de personas que se ponen celosas en los puestos de trabajo y que le tratan de hacer la vida imposible a los otros, el progreso imposible y hasta la vida dentro del trabajo, y que no se pueden resolver más que agarrándose chingados afuera. No, eso hasta me ha tocado que hasta me digan, hasta que el supervisor mismo me diga, o sea, que esas cosas se pueden resolver allá afuera a chingazos. Me ha tocado ese caso curioso. Y entonces, eh, es algo importante. Entonces yo digo, bueno, cuando estas cosas suceden así, uno puede hacer la denuncia, pero no es tan eficaz como hacerlo y presentando una grabación. Pero entonces, si eso no está dentro de lo que está recomendado por la empresa, uno hasta se lo piensa y dice, ¿cómo chingados voy a presentar una grabación? A lo mejor eh,
a lo mejor me resulta contraproducente, porque a lo mejor me van a decir, oye, ¿tú por qué andas grabando lo que andan haciendo los otros? Ah, bueno, pues yo le diría, bueno, si no quieren que grabe, bueno, pues a ver qué chingados hacen con eso, ¿no? Y si no pueden hacer nada que a mí me convenga y mi problema no se resuelve, pues yo me voy a la chingada de aquí. O sea, ahí quédense ustedes con su pinche problema, ¿no? O sea, yo hago la pinche grabación porque a mí sí me gusta la verdad. No soy de esos a los que les vale verga la verdad, ni a los que le dan poca importancia, o que creen que pueden resolver los problemas sin pruebas. O sea, a lo mejor se creen adivinos o brujos, no sé qué chingados, ¿no? Y también es el momento oportuno ahorita para mencionar que eh, yo no me explico por qué hay lugares en los que sistemas de justicia entre comillas, eh, que no aceptan las grabaciones de audio como pruebas de algo que, que se cometió, de un delito que se cometió. E incluso los videos he visto, cuando menos aquí en México así es, no sé si en Estados Unidos también esté así de jodido el sistema, pero lo curioso es que sí aceptan a los pinches testigos, ¿eh? Cuando es mucho más fácil presentar un testigo falso que presentar una grabación falsa. Es mucho más fácil, es facilísimo ser falso testigo y no es tan fácil hacer una grabación falsa. Necesitaría ser un muy buen imitador de la voz de esa persona y necesitaría ser un muy buen editor de audio para, para hacerlo. Y yo sé que hay gente que sí lo puede hacer. No, bueno, hace poco me tocó ver un video de una falsificación buenísima, pero excelentemente bien hecha, de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, hecha con un programa de computadora. Y tú la ves y dices, es él. Pero te llama mucho la atención porque cuando él está hablando en el video, él está diciendo unas cosas muy extrañas, o sea, que no son propias de un presidente de Estados Unidos. Entonces, si tú lo ves, dices, o sea, estoy seguro de que es él. Y ahorita estos programas ya van a poder estar en manos de mucha gente y se van a poder hacer falsificaciones así. Entonces, yo digo, entonces eso sí está cabrón, digo. O sea, la tecnología está avanzando de tal forma que esto es así como una lucha entre la salud y los virus, en la que se crea un medicamento y luego los virus se superan a sí mismos y logran chingar a la gente a pesar de sus medicamentos. Y siempre hay una competencia así. Eso es lo que sucede siempre con las medidas de seguridad y, y siempre va a haber gente que va a estar tratando de engañar y de conseguir formas de engañar. Entonces yo en ese caso ideé que se podría presentar una grabación y que de hecho las empresas deberían fomentar eso, de presentar una prueba. Y entonces como pensé, bueno, si yo presentara una prueba como esta de lo que hizo este muchacho, de la forma pésima en que me trató, y al presentarla, él dijera, esa grabación es falsa. Aquí no fue exactamente eso lo que yo dije. Yo considero que sería muy difícil que dijera que es falsa, pero si se implementara un sistema como ese de una manera regular, pues ya fija, así, los empleados adquirirían experiencia, platicarían entre ellos, los corruptos, los deshonestos, y se darían consejos el uno al otro en cuanto a qué hacer en esos casos. Y ya sería común en el caso de ellos que al presentarse una grabación, así, pero de manera automática, el güey que cometió ese abuso dijera, esa grabación es falsa. Yo sí le contesté cada vez
que él me preguntó le contesté, pero él cortó las partes, en el audio cortó las partes en que yo le contesté y está haciendo parecer que yo no le estaba contestando. Que él me preguntaba y yo no le contestaba, pero yo cada vez le contesté y le contesté amablemente y se lo dije bien, se lo expliqué bien. Pero eso es falso. Y de ahí, ¿cómo lo saco? O sea, ¿cómo chingado lo saco yo con la grabación? Sería difícil, sería muy difícil. Entonces dije, bueno, ok, eso puede llegar a suceder y entonces hay que encontrar la forma de resolver eso también. Entonces dije, bueno, ok, lo que podemos hacer es que digamos a todos los empleados que cada vez que exista un problema o que consideremos que puede llegar a existir un problema o que puede llegar a producirse un problema, y de hecho debemos hacerlo siempre, debemos estar grabando lo que sucede cuando estamos en relación con cualquier otra persona dentro del trabajo y que todos tenemos que tener nuestra grabación. Entonces, en este caso, por ejemplo, tú tienes que tener tu grabación porque aun cuando tú no estés padeciendo un problema, tú tienes que tener la grabación por si alguien te acusa de haber cometido un problema y para poder demostrar que realmente tú no cometiste esa, pues, se puede decir, esa infracción de nuestras reglas, de nuestro reglamento de trabajo, nuestro código de ética. Y entonces en este caso, esta persona, si él me decía que yo había cortado el video, entonces el audio, habría que preguntarle al bueno, ¿y cuál es tu audio? Presenta tu audio en el que tú estás presentando las respuestas. O sea, y si tú no lo presentas, entonces ya te chingaste, le vamos a creer al que sí lo presentó. Por eso es que todos tienen que tener su grabación, todos, ante cualquier problema. Es por el bien de la empresa, por el bien de ustedes. Si quieren progresar, no se dejen chingar. No se dejen chingar. Háganlo y preséntenlo. Preséntenlo. Nosotros los estimulamos a que lo hagan por su propio bien y por el bien de la empresa. No dejen que esos putos los chinguen. Claro que no se lo diríamos así, ¿no? O sea, si yo estuviera en una empresa y estuviera dando un curso de esto, no me voy a poner a decirlo con esa palabra, ¿no? Oye, no dejen que esos putos, no se lo voy a decir así. Lo digo aquí porque quiero recordar que yo estoy hablando de una manera diferente ahorita. Estoy hablando como conmigo mismo. Así es como yo pienso las cosas. Entonces, defiéndanse y protéjanse con su grabación, por si alguien nos acusa. Y entonces tú presentas tu grabación y ahí se ve que él te está preguntando y tú le estás respondiendo. Pero sucede otra cosa. Como la tecnología está avanzando y siempre estamos encontrando formas como acabo de decir ahorita, que es como una competencia entre la salud y la enfermedad. O sea, siempre la pinche enfermedad está tratando de chingarse a la salud. Y las medicinas siempre tienen que ir progresando para llevarles la delantera a los virus que también están compitiendo por no ser chingados por los medicamentos. Entonces, las bacterias y todo ese tipo de microorganismos que son patológicos. Sucede aquí entonces que si esta persona presentara la grabación, yo podría decirle, mira, mi grabación es la que sí está bien, cabrón. Pero tú agarraste la grabación y le añadiste la respuesta. La editaste y le añadiste las respuestas. Entonces, habría casos en las que esa edición se podría analizar y se podría encontrar que está falsificada.
casos, algunos casos, por el ruido ambiental. Si hay de repente se corta el ruido y sería muy difícil imitar el ruido ambiental, el ruido que se oye en el fondo, el ruido de fondo. Entonces, si se oye que está martillando por allá o que se oye una máquina, o sea, reproducir ese ruido, puedes reproducir la respuesta que él no me dio y que él dice que sí me dio. Pero no puedes con tanta facilidad reproducir ese ruido de fondo con esa continuidad que tenía la grabación. Entonces se va a ver la discontinuidad en cada vez que le añaden en ese ruido. Pero va a haber muchos casos en que no va a haber ningún ruido, en que hay un silencio muy grande. Hay departamentos en los que así es. Y entonces no, eso no se va a servir, eso no va a servir. Además, va a haber tantas denuncias así que tú no vas a poder tener un experto revisando todos esos audios, porque necesitarías muchos, no necesitarías un experto, necesitarías muchos expertos revisando cada vez que hace alguien una queja y luego habría una demora en la revisión de todo eso. Sí podría hacerse, pero sería algo pues más costoso. Y cuando digo que no vas a poder, pues a lo que me refiero es a que no te va a convenir tanto como para que lo hagas. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en ese caso? También tiene solución, por supuesto, pero eso sí tiene una solución verdadera. Se me ocurre algo que se acerca más hacia la solución y luego se me ocurre algo que es la solución total e infalible. Infalible en cierta forma, porque nada es infalible en el mundo, pero en cierta forma es infalible y que se acerca mucho a lo perfecto y a lo infalible. Pero quiero ir poco a poco para que te vayas dando cuenta de cómo, por eso, por qué hay diferentes niveles. Una empresa en la que existiera este sistema relativamente más alto y superior de comprobar las denuncias estaría en el nivel 3. O sea, digo, en el nivel 4, en el nivel 2 digo. O sea, en el nivel 3 está Walmart y entonces por encima de ese nivel en el que está Walmart, en el 2, estaría una empresa así. Aunque yo no conozco ninguna empresa, no sé de ninguna empresa en el mundo que esté haciendo eso. Pero podría existir alguna, no sé, en algún país, ¿no? A lo mejor allá en Suecia, en algún lugar, una empresa más cabrona todavía que Walmart. No necesariamente eso va a hacer que esa empresa ahorita eh, esté ganando más dinero que Walmart, porque a lo mejor es una empresa que tiene poco de haber comenzado, o que está más chica, o que vende algo más difícil de vender, o que tiene, aunque tiene esas ventajas, tiene otros defectos que contrarrestan esas ventajas y la ponen de todas maneras por debajo de una de las empresas mejores del mundo. Pero esa forma de hacer las cosas es algo que en este aspecto, desde el punto de vista de la supervisión, coloca a esa empresa, que yo no sé si exista o no en este momento en el mundo, en el nivel 2. En el nivel 3 sería algo muy superior y que puede existir ya en el mundo. Y eso es lo que sí se acerca extremadamente a lo infalible. Pero es mucho más que eso, o sea, mucho más que eso. No se trata nada más de la forma de demostrar. No, 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 no. En el libro Superhumanos que estoy escribiendo, o sea, hablo de muchísimo más que eso. Y muchísimas otras cosas. Muchas otras cosas en otros aspectos de cómo todo está relacionado con la comunicación. Pero cómo utilizar la comunicación de muchas formas para mejorar la motivación de los empleados para trabajar mejor y para no ser corruptos y no cometer errores, no, no ser no ser holgazanes también, para superar esos tres principales defectos y para lograr esas tres principales virtudes que son lo contrario de eso, de tal manera que habiendo un equilibrio entre esas cosas,
que se evitan y esas otras cosas contrarias a esas que se estimulan, los empleados se sientan, trabajen muchísimo mejor que, que los trabajadores de la actualidad, hasta el punto de que tú los puedas ver como si fueran superhumanos. Es lo que yo digo y lo menciono, cómo exactamente se puede lograr que tú los veas y digas, este cabrón parece algo sobrehumano por su forma de trabajar. Y, y esto se debe aplicar de tal manera que casi todos los trabajadores de la empresa trabajen así. Y que tú los veas y te quedas asombroso y digas, no puede ser que este cabrón trabaje así. Nunca he visto a alguien trabajar así. Y, y dices, eso es asombroso. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logra esta empresa? Yo sé cómo lograrlo, porque lo he logrado en mí mismo. Y también sé cómo una empresa podría estimularlo para que lo logren todos los demás empleados, o, o cuando menos la mayoría de los empleados. Y los que no lo logran, pues que si la empresa no se va a pendejar, pues lo va a echar fuera para que entre gente que sí lo logre, porque le va a dar todas las facilidades y sin que eso tenga un costo elevado para la empresa. De hecho, sería un costo muy por debajo de lo que conseguiría la empresa en beneficios de todo tipo, económicos también, por supuesto, como resultado de ese trabajo muy superior. Entonces, yo cuando entré a trabajar a Banamex, entré pocos meses antes de cumplir 18 años. Creo que entré con un mes de abril, yo cumplo año en junio y me dijo la gerente que, bueno, todavía no tienes 17 años, pero te vamos a contratar. Todavía no cumplen los 18, me dice, pero te vamos a contratar porque ya falta poco. Bueno, empecé a trabajar ahí y en muy poco tiempo yo ya era eh, pues una persona especialmente rápida en el uso de la sumadora y especialmente precisa, muy preciso, extremadamente preciso y extremadamente rápido. Eso fue por allá por el año como por 1900, no me acuerdo del año exacto y a lo mejor me equivoco si lo menciono, pero fue como en el 87, 88, 88, algo así como del 88. Y tenía poco de haberse estrenado una película que en aquel tiempo, una película que en aquel tiempo fue muy, pues, fue conocida y le gustaba mucho. O sea, eh, fue muy vista, que se llamaba Robocop, de un policía que era robot, era medio humano y medio robot. Mm, Esa persona, eh, pues, era algo que era visto como algo sorprendente, pues, con capacidades extraordinarias, sobrehumanas, como si fuera el hombre nuclear, ¿no? Por aquel tiempo también, años antes, fue muy popular también el programa del hombre nuclear, la mujer biónica también. Y recuerdo que uno de los supervisores de allí, de esa sucursal, de esa oficina en la que estuve en Banamex, en Mazatlán, me dijo que por la forma en que yo trabajaba, cuando me acababan de cambiar a otro puesto de captura de datos, acababan de ascenderme a ese puesto, que es precisamente el puesto al que me cambiaron acá en Gela también, captura de datos. Eh, Cuando vio que el primer día que me quedé solo en el puesto, terminé mi trabajo mucho más temprano de lo esperado. O sea, terminé el trabajo como 2 o 3 horas antes de lo normal, pues. Recuerdo que dijo, bárbaro, dice,
le quedó chico el puesto, dijo en voz alta, ¿no? Tenía la costumbre de hablarle de usted a la gente, ¿no? Aunque él tenía mucho más edad que yo. Y, y me empezó a decir Robocop, o sea, por la forma que trabajas en Chinguiza, o sea, de cuenta que es como Robocop este cabrón. Entonces, esto me hace recordar el hecho de que cuando estuve en Gela, mmm, los lugares de trabajo, los puestos de trabajo que eran mis favoritos, y suele ser así en cualquier empresa en la que esté, son aquellos en los que, como hace un rato mencioné, el desempeño del trabajo depende del ritmo que yo imponga y no del ritmo que la máquina a mí me impone, a menos que la máquina sea una máquina que me imponga un ritmo tan rápido que no cualquiera lo puede hacer. Para que se pueda notar la diferencia entre, entre quién puede hacer un trabajo y quién no lo puede hacer. Y que se pueda decir, bueno, tú sí pudiste con la pinche máquina, mientras que otros no pueden. Y entonces, pues se nota que sí, que sí eres rápido para trabajar y pues haces bien el trabajo. Si no se puede hacer eso, pues entonces es lo mismo, ¿no? O sea, es pasar eh, prácticamente inadvertido, porque pues, es hacer un trabajo tal como lo hacen todos los demás, como lo hace la mayoría. No le permite a uno un tipo de trabajo en el que el ritmo está impuesto por una máquina y que no es un ritmo muy rápido, pues entonces, ¿qué pasa allí? Pues uno pasa, puede, si está ahí 3 años en ese puesto, pues uno puede pasar por alguien que es pues un mediocre, y nunca se va a poder llegar a saber que esa persona no era un mediocre, porque nunca tuvo la oportunidad de demostrar que no lo era. Yo, aunque hay personas que así han llegado a estar allí y llegan y se quedan en un solo puesto durante mucho tiempo, yo pues afortunadamente anduve en muchos puestos y prácticamente anduve en todas, en ese breve tiempo que estuve allí estuve en prácticamente todas las máquinas, y andaba de una máquina a la otra, me cambiaban de una máquina a la otra, y a mí me pareció mucho mejor eso que estar en un solo lugar, porque así aprendí muchas cosas en cuanto a cómo se hace el trabajo allí, y tuve más oportunidad también así de generar distintas ideas de mejora. Y cuando estaba en esas máquinas, entonces yo aprovechaba la oportunidad en esas máquinas en las que el ritmo de trabajo lo imponía yo, aprovechaba la oportunidad y, y trabajaba imponiendo un ritmo mucho más rápido. Cuando me di cuenta de que, bueno, al principio se notaba claramente que yo estaba trabajando mucho más rápido que cualquier otra persona que hubiera estado en esa máquina antes. Y los demás, todos los demás, lo notaban mucho más rápido. Pero hubo un momento en el que yo empecé a trabajar mucho más rápido todavía, mucho más rápido que antes, a pesar de que ya antes estaba yo trabajando muy rápido. Y lo que hizo ese cambio en el que yo empecé a trabajar todavía más rápido, hasta el grado de que si una persona, creo, no recuerdo exactamente cuáles eran las cantidades, si una persona hacía, no recuerdo exactamente, pero es algo así parecido a esto, hacía como 120 piezas en una hora, pues yo las hacía, eh, mm, no, si esa persona hacía como, como 80 piezas en una hora, yo hacía como unas 120. Entonces era una diferencia muy grande, muy pero muy grande, tomando en cuenta que para lograr una diferencia así,
tienes que trabajar tan rápido que ganas muy poco tiempo en cada proceso. Es muy poco tiempo. Entonces, ese, eso es trabajar muy rápido durante mucho tiempo. Y yo lo estuve haciendo con una ventaja muy grande, con una diferencia muy grande. Pero yo comencé a hacerlo mucho más rápido cuando descubrí, sin que nadie me lo dijera, nadie me lo dijo nunca porque pues no les interesaba, ¿no? No es así como se hacen las cosas. No es así como se tiene la costumbre de hacer las cosas. Decirle a alguien, por ejemplo, mira, aquí donde donde te aparece el número de piezas que haces por hora, la velocidad con la que lo estás haciendo. ¿No? ¿Por qué? Porque no tienen idea, realmente hay que decirlo así, no tienen idea de lo que es necesario hacer para que la gente trabaje mejor. Y esto no es tan importante en cuanto a cómo hacer las cosas eh, en comparación con otras cosas de las que después voy a hablar. Pero esto es una aproximación que es necesario decir. Yo comencé a trabajar mucho más rápido en cuanto descubrí que había ese aparato que decía cuántas piezas y entonces me puse a mí mismo el reto de ir haciéndolo más y más rápido cada vez. Y, y yo estaba cada vez que hacía eso, de sacar una pieza en reemplazo, trabajando yo en el reemplazo de un robot que estaba descompuesto, llegué a notar que cuando el robot era el que estaba haciendo su trabajo, el robot me parecía más lento que yo. En un detalle solamente me tocó, no en todo lo que sea el robot, y que probablemente, tomando en cuenta eso, yo era más rápido que el robot. Entonces, de lo que se trata no es de que las personas trabajen como robots. Precisamente hace poco leí un artículo en el que se critica la manera en que Amazon trata a sus empleados. Y se dice ahí, precisamente mencionando una palabra, la palabra robot, diciendo que trata a sus empleados como si fueran robots. Y no, no se trata de eso. No se trata de que los empleados trabajen como robots. Porque un, un ser humano puede trabajar mucho mejor que un robot. Entonces yo no sé si soy tan conformista como para hacer que los trabajadores tengan un desempeño tan alto y tan preciso y tan rápido como el de un robot, sino hacerlo todavía mejor que un robot en todos los aspectos en que un trabajo puede ser mejor que el de un robot, y que no solamente son aspectos en los que el robot no va a ser tan rápido ni va a ser mm, tan tan preciso, porque en ese caso sí es verdaderamente muy difícil ganar al robot. Yo acabo de mencionar que a lo mejor yo era más rápido que el robot, pero sería muy fácil configurar a lo mejor el robot para que sea más rápido que yo y que yo de ninguna manera le pueda ganar. Aunque tal vez aún así sería difícil, pero hay ventajas de todas maneras que siempre el ser humano tiene. Una de ellas es que eh, hay muchos robots que no aprenden y no son más rápidos cada vez porque no están motivados, sino que depende nada más de cómo se les configure. Pero los seres humanos podemos tener el estímulo para romper récords y ser más rápidos cada vez. Esa es una de las cosas. Aún así, podría ser que nosotros no llegáramos a romper, por más que nos esforzáramos, un récord que un robot pudiera llegar a tener si se le configura para que lo haga. Pero una de las grandes diferencias que hay entre un ser humano y un robot es que el ser humano puede ser creativo. Y la otra es que el ser humano puede verse muy favorecido
para esa creatividad, verse muy estimulado, porque, porque se siente bien con lo que está haciendo. Un robot, como no tiene sentimientos, no se va a sentir estimulado, y no es probable que incluso realice descubrimientos para hacer más descubrimientos, y, y que tenga un ritmo de trabajo así de impresionante en ese otro aspecto. Sí, los robots son muy impresionantes, yo me les quedo viendo impresionado y digo, hijo de la chingada, el pinche robot tiene como 20 horas trabajando así, y siempre con la misma precisión, y me quedo asombrado. Pero yo sé que un ser humano, un superhumano como los que yo eh, sé que puede llegar a ver, es algo muy superior a un robot. Y sé exactamente cómo se puede lograr eso. Yo después dije, cuando menos lo que se puede hacer en este caso es algo como lo que yo hago, y yo podría hacer algo todavía mejor si ese marcador de la velocidad no fuera algo que solamente yo estoy viendo. Es cierto que la gente pasa y me ve cuando estoy trabajando, y que es evidente que estoy trabajando en chinga y que muchos se dan cuenta. Al rato muchas personas se habían dado cuenta de que yo estaba trabajando a esa velocidad, pero no estaban viendo el medidor. Sí, o sea, se podrían dar cuenta por el movimiento y la rapidez y todo eso, pero no es lo mismo. Y además muchas otras personas no se daban cuenta, y además mmm, no podían darse cuenta tanto eh, como podrían darse cuenta si ese medidor, en lugar de estar allí en ese lugar, estuviera en uno de esos lugares, en una parte alta, como esos en los que se ponen el reloj que marca la hora. Hay un lugar en la parte alta por donde pasan unas grúas en la planta, donde hay un reloj un poco grande, como de unos 40 centímetros de alto, las letras digitales. Bueno, si hubiera allí un marcador de la velocidad con que está trabajando cada empleado, sería muy interesante. No, esto es algo extremadamente limitado en comparación con lo que yo quiero mencionar. Es algo esto es algo extremadamente rudimentario. Lo que yo pienso presentar en detalle, publicar en detalle, y ya he escrito muchas otras cosas aparte de lo que aquí he mencionado, pero pienso escribir muchas otras cosas más y publicarlas. Es algo mucho más avanzado que esto, mucho, pero mucho más, y he pensado mucho más y he llegado a hacer descubrimientos mucho más avanzados que esto. Hay muchas cosas que te van a sorprender cuando las leas, si las lees, y esto solamente a modo de una introducción, como para darte una idea de por dónde estoy haciendo esto. Y esas investigaciones vengo haciéndolas desde hace muchos años. De hecho, voy a publicar también algunas cosas que se me ocurrieron hace muchos años y que poco a poco he ido mejorando. A veces no de manera paulatina, sino con algunos saltos, algunos cambios relativamente repentinos, con ideas que se me han ocurrido en un lapso de algún poco tiempo, puede ser semanas o días o meses. Y entonces eso es algo que puede mejorarse mucho. Esto puede aplicarse a todas las empresas. En el nivel 2 estarían esas empresas en las que sí pueden presentar las grabaciones, y en las que sí se aceptan como algo válido, y
existiría pues, una verificación de esas cosas, pero existirían todavía esas limitaciones de que, chin, dices, bueno, pues aquí este está diciendo y este dice que es falsa la grabación de este, y dice que la grabación del otro también es falsa. También dice que la grabación del otro es la que es falsa. Y entonces hay que analizar esto y está medio difícil, pero se puede, ¿no? Pero vamos a analizarlo y va a haber casos en los que ni analizándolo bien eh, se va a poder decidir cuál es el que está diciendo la verdad. Habría que tomar en cuenta otros factores, cuáles son los antecedentes de los dos que se están acusando mutuamente y otras cosas. Pero se complica la cosa. Algo que reduce la complicación es cuando se pone una regla que diga que, por ejemplo, si se pone una regla que diga cuando las personas tengan un problema así, hay que presentar la grabación con la acusación lo más rápido posible. Y hay que presentarla y sin ningún pretexto. Si tú la tienes en tu celular, desde allí mismo, pues vas a recibir la notificación del aviso de que alguien te está acusando y que tú tienes que mandar inmediatamente tu grabación. Y se le dice así, de que inmediatamente la envíe para que no haya tiempo de que alguien edite el audio. Y el que se tarde, pues va a ser el sospechoso de haber editado el audio. Porque no debe tener pretexto para no hacerlo. Si lo encuentran en una fiesta, le dicen, oye, esta persona que está en el turno de la noche dice que tú hiciste esto y nos mandó esto, y se lo mandan, no, pues órale, pues en este momento pues nomás a dejarlo, mándalo. Así, no tienes pretexto para no hacerlo, solamente Ahora, si dices que estás enfermo, que estabas hospitalizado y estabas inconsciente, pues tienes que presentar un comprobante de que no podías enviarlo. Si no, entonces te va a considerar a ti como el que está diciendo falsamente que la otra grabación es falsa. Si tú llegas a decir que la otra grabación es falsa, porque tú no estás presentando una grabación y te tomaste un tiempo sin justificarlo para darte la posibilidad de editar tu grabación y falsificarla. Entonces, eso sería una posible solución. Se acerca mucho a la solución, pero no está tan cerca como lo que sería la solución en el nivel 1. En el nivel 1 la solución sería muy diferente. Bueno, ya se acerca tanto que ya la diferencia no es tan grande como con respecto a lo que sucede ahorita en Walmart. Ahí ya empezamos a ver que lo que pasa en Walmart pues ya es algo relativamente primitivo, ¿no? O sea, Walmart está en lo máximo ahorita a nivel mundial en ese aspecto, se puede decir, pero está muy lejos de lo que sería el nivel 1 y no necesariamente en tiempo. No necesariamente en el sentido que digas, no, para que Walmart alcance el nivel 1 pues faltan unos 30 años. No, eso Walmart lo podría hacer, pero ya. Solo le falta conocer ciertas cosas para que se anime a hacerlo y que se dé cuenta de la enorme conveniencia de que eso se puede hacer. Y entonces lo que allí hay que hacer es nada más dar un paso más, que es un paso muy significativo y que implica una gran diferencia. Aunque sea un paso pequeño, implica una gran diferencia en cuanto al resultado. Acabo de decir que tienen que presentar las grabaciones lo más rápido posible los dos para no darle tiempo al otro a editar, a falsificar el audio o el video o las fotografías, lo que sea que se esté presentando como prueba. Y entonces, cuando las cosas se hacen así, ya es fácil pensar en otra cosa que es todavía mejor que eso, mucho mejor, pero mucho mejor, porque ya, aparte de que se hizo más convincente, totalmente convincente,
totalmente, eh, totalmente útil como prueba, totalmente decisivo como prueba. Aparte de eso, es automatizado y por el hecho de ser automatizado ahorra muchos problemas de ahorra muchos problemas de se puede decir que de peritaje, se puede decir, para determinar cuál de las grabaciones es la, la auténtica y cuál es la falsa, cuando los dos están diciendo que la suya es la auténtica y la otra es la falsa y hay diferencias entre las dos grabaciones. Entonces no, se ahorraría tiempos, todo sería automatizado. Y entonces, pues el paso ese sencillo es, o sea, ¿para qué nos andamos con cosas como esa de que a ver quién más pronto lo envía? Porque luego vamos a dar con eso de que los justificantes, de que mira, yo no pude enviarla porque me, me agarró un lluviezón ahí, se me mojó el celular y se me descompuso. Van a salir con cada pendejada de ese tipo, ¿no? Los que a algunos sí les va a suceder de verdad, obviamente, pero hay muchos que van a sacar cosas como esas, ¿no? Y hasta van a platicar tanto como esa, que ya hasta va a haber una lista así de las cosas que son más aceptables, ¿no? Que son más creíbles, y hasta se las van a saber de memoria. Y así como ese pretexto del niño que no llevó la tarea, que porque se le enfermó la abuelita, cosas así. O sea, ya van a tener aquí ese mismo pretexto siempre, o esos mismos de entre unos pocos que son eh, los más, se puede decir que creíbles, ¿no? Aunque ya los van a decir tanto que cuando lo digan ya hasta se van a reír los que lo oigan. Pero aún así, pues va a seguir habiendo un problema. Porque aunque se rían, y, pues, o sea, eh, esos cabrones, o sea, tienen que creer que esto puede llegar a suceder de verdad. Y como decía hace rato, o sea, hay millones de motivos que puede haber. Puede haber una lista larga de esas cosas. Los niños que dicen que su abuelita y dicen lo mismo porque no tienen imaginación, porque están pequeños todavía. Pero pretextos hay un chingo. Hay una lista muy larga. Y ya hasta va a haber sitios en internet con listas larguísimas. O sea, allí en las redes sociales van a publicar listas de 50 chingaderas que decir. Y ahí nomás al azar vas a agarrar una y vas a decir que eso fue. Ya hasta van a estar diseñadas ahí con las palabras exactas, exactamente cómo decirlas. Y hasta va a haber programas para intercambiar las palabras así y decirlas de manera diferente que suene más original. Entonces, no, no es eso lo más apropiado. Ya habría esa forma de hacer las cosas, de falsificarlas, y lo que se puede hacer es eh, dar ese pequeño paso que consiste en que si ya tienes esa posibilidad, eh, de, de transmitir todo eso, digo, de transmitirlo eso cuando te lo pidan, entonces lo que hay que hacer es grabar eso, así, grabarlo, y no solamente grabarlo, sino en tiempo real, pero no solamente grabarlo, sino grabarlo la empresa, no las personas, porque luego las personas pueden decir, no, pues es que a mí se me chingó el aparatito para grabarlo, y la empresa hasta lo podría castigar por haberse le chingado su aparatito, ¿no? Pero de todas maneras eso ya podría ser una forma de justificar que las cosas sucedan. Pero si la empresa es la que se hace responsable de eso, porque es a la que más le conviene, y lo transmite en tiempo real y lo publica, no vamos a ser tan ingenuos como para que eso se transmita a una persona que está en una caseta de monitoreo, como suele suceder en muchas empresas que no lo hacen
con ese objetivo de monitorear a los empleados hasta ese grado, sino pues en el sentido de monitorear lo que sucede en un edificio. Me refiero a los departamentos de vigilancia, a los guardias de seguridad que están en una caseta y están monitoreando, tienen sus monitores y están viendo lo que sucede. No, me refiero a algo público, completamente público. Porque si el pinche guardia se queda dormido, que es lo que sucede con muchísimos guardias, o sea, ¿no? Que van a dormir, ¿verdad? O es amigo de uno de los dos, o uno de los dos le cae mal, o, o por algún problema se le olvidó grabarlo. Entonces va a haber muchas deficiencias así. Entonces, sencillamente para dejarnos de chingaderas, y sea quien sea que lo reciba, o sea, tampoco lo va a poder estar recibiendo. Tú puedes decir, bueno, pero es que pues, si es que esa persona pues, no está responsable que lo revise una persona de más alto puesto. Eso tampoco sirve de nada, ni aunque lo revisara el director general. Ya acabo de decir que no se puede confiar en nadie para eso, que no podemos ser pendejos para confiar en nadie. Ya que lo revisar el presidente de la república o el papa, no hay que ser ingenuos. Nadie en el mundo tiene la capacidad de ser el que se considere suficiente para supervisar algo. Nadie. Ninguna persona, ningún individuo. Nadie. Es muy ingenuo pensar eso. Debe ser el máximo número de personas posible en el mundo. Totalmente público. Totalmente. Y no me refiero a algo que se publique dentro de la empresa. Aquí sí ya voy a algo que al principio te puede parecer cabrón y digas, hijo de la chingada, pues ¿hasta dónde quiere llegar este? O sea, ahora está diciendo que no solamente dentro de la empresa, sino que se publique fuera de la empresa. Fuera de la empresa, pero, o sea, eso ya es demasiado lejos a lo mejor. O sea, ¿cómo es que él quiere que se publique fuera de la empresa y quedar mal con todo el pinche mundo por las pendejadas que se hacen aquí dentro de la empresa? Por supuesto, de eso se trata. De que quedes mal ante todo el mundo por las pendejadas que se cometen dentro de la empresa. Para que ya no las cometas. Y que, o sea, que tú estés consciente de lo que tú ganas con eso. Y que al mismo tiempo se conozca en todo el mundo los aciertos que se están realizando dentro de la empresa. El objetivo de un trabajo como superhumano de los empleados que trabajan como superhumanos es que estas personas realicen un trabajo muy superior al que se realiza actualmente en las empresas y que al mismo tiempo se sientan muy bien haciendo ese trabajo, que no se sientan estresados o muy presionados por estar realizando ese trabajo. Es algo que se puede conseguir con relativa facilidad. Es un trabajo muy diferente del que al parecer se está realizando en algunas empresas en la actualidad, que está tratando de lograr un desempeño muy alto en sus empleados, como Amazon. Amazon es una empresa a la que se le ha criticado mucho la forma en que trata de que sus empleados trabajen con un alto desempeño. Y entonces hay empleados incluso que se quejan de la forma en que están trabajando, ¿no? Aunque hay que tomar en cuenta que un empleado de una empresa como Amazon gana muchísimo, pero muchísimo más que un empleado de aquí, de ese mismo nivel en México. Por eso mencioné hace rato que en México muchas empresas pueden darse el lujo, no terminé de decirlo a propósito de esto,
qué bueno que me acordé ahorita, porque ahora sí es cuando voy a terminar de completar ese comentario que pensaba hacer. En México, muchas empresas pueden darse el lujo de cometer muchos derroches, tomando en cuenta que los empleados ganan mucho menos que en otros países. Les queda mucho margen para tirar el dinero. Lo pueden tirar y tirar a manos llenas. Porque ese es el dinero de los empleados. Ese es el dinero que no se les paga a los empleados de aquí de México. Son los empleados en cierta forma los que lo están pagando. Y es la misma empresa también la que lo está pagando. Porque es una cadena en la que todos salen perjudicados. Si una empresa, por ejemplo, como Gela, estuviera más consciente de la forma en que deben aplicarse las ideas de mejora y le diera la suficiente importancia a una idea como esa del ahorro de energía y todo el dinero que se ahorra y otras formas de ahorrar dentro de la fábrica, con una parte de ese ahorro se podría aumentar un poco el sueldo de los empleados. Una parte, no estoy diciendo que todo. Porque a lo mejor si digo que todo, pues entonces van a decir, nada, o sea, ponernos a hacer eso nomás para aumentar el sueldo de los empleados, aun cuando así fuera, aun cuando no sirviera más que para eso, para aumentar el sueldo de los empleados, eso sería de gran beneficio para la empresa. Porque aun cuando todo ese ahorro fuera para aumentar ese poco el sueldo de los empleados de los más bajos niveles, no de los de cualquier nivel ni los de los más altos, porque México es uno de los países en los que existe las más grandes diferencias entre los sueldos de los empleados de los puestos más altos y los sueldos de los empleados de los puestos más bajos. Existe una diferencia enorme, una disparidad enorme, en la que las personas que están en los puestos más altos ganan aproximadamente lo mismo, según un artículo que leí hace poco, donde aparecen las cantidades de lo que ganan otras personas en puestos altos en empresas en países desarrollados, como Estados Unidos, Inglaterra. Pero en cambio, las personas que están en los puestos más bajos tienen sueldos extremadamente bajos en comparación con con los sueldos que tienen las personas en ese mismo nivel, los trabajadores en ese mismo nivel en otros países que sí son desarrollados. Entonces se trata de equilibrar lo más que se pueda esa gran disparidad que existe ahorita, y eso redundaría en que se saldrían menos los empleados y entonces habría menos gastos en contratación, porque serían menos las contrataciones que se estarían haciendo. Y sin embargo, no se está haciendo eso. Cuando se llega a un nivel como el nivel 1, hay una gran diferencia. No hay evidentemente ninguna empresa que haya llegado a ese nivel. Y para hacer más claro por qué digo que las empresas son mucho más capaces cuando están están aplicando una supervisión, cuando están siendo supervisadas, o las personas, y hay que recordar que cuando digo empresas me refiero a personas también, cuando están siendo supervisadas no por una persona en particular, porque ninguna persona en particular tiene la capacidad para realizar una verdadera supervisión, una suficiente supervisión. Hay que olvidarnos del concepto de supervisión que se tiene actualmente. Ese concepto dentro de poco tendremos que considerarlo como obsoleto y como algo que no sirve, porque las exigencias deben ser cada vez mayores, y así están siendo siempre conforme el mundo progresa. Va a llegar un momento en que digamos, esa es la forma que antes se hacía la supervisión, pero ya no se hace así.
y nos vamos a reír de eso y vamos a decir, si vemos alguna empresa que se hace así, hasta nos vamos a decir a este tipo, o sea, trabaja del modo primitivo. Y no debe hacerse así porque hay una enorme diferencia. Entonces, hay diferentes niveles de supervisión, diferentes niveles sistémicos dentro de un sistema social, dentro de una sociedad que, que nos que nos dan diferentes capacidades para progresar. Y tenemos siempre que alcanzar el máximo nivel de todos esos niveles sistémicos. El nivel sistémico más bajo de todos los que hay es el nivel en el que se encuentra un individuo. Una sola persona sola, que se encuentra completamente sola. Es el nivel más bajo en una sociedad. No podemos establecer una descripción exacta entre los diferentes niveles, pero sí podemos darnos una idea sencillamente añadiendo más personas en grupos. Podemos decir que el segundo nivel, que no es el más bajo, empezamos de abajo hacia arriba, el más alto es el más importante, el más poderoso de todos. Y el más bajo es el menos poderoso, es el del individuo. De ahí sigue el de la familia. Tiene que haber, cuando hay una supervisión, cuando una persona está dentro de una familia, ya hay una supervisión ahí. Si es un niño, tiene la supervisión de los padres. O puede tener la supervisión de un hermano, que no necesariamente va a ser un hermano mayor, puede ser un hermano menor, que es un mitotero y le va a decir a sus papás, cuando ve que su hermano mayor está fumando, y entonces el pinche hermanito ya no lo deja fumar, porque el hermanito pues puede ser que más inteligente o más consciente del error de fumar, o puede ser que lo haga sencillamente porque le cae mal su pinche hermano y lo quiere chingar, y por eso y nada más que por eso lo acusa si lo ve fumando, porque sabe que a su hermano le gusta fumar y entonces le quiere quitar ese gusto, nada más por eso. Pero ya eso está beneficiando al hermano, porque existe esa supervisión. Y la esposa está siendo supervisada por los hijos y por el esposo y así. O sea, hay gente que está viendo. Y que el hecho de que esté viendo eso, hay una posibilidad de que haga algo esa gente y que influya en su conducta, y su conducta ya cambia y es diferente de la conducta de la persona que está completamente sola. No es lo mismo la conducta de una persona que vive sola de la conducta de una persona que vive dentro de una familia. Cambia y cambia para bien casi siempre. No Hay muchos casos en los que no cambia para bien. Y tú podrás encontrar muchos casos, no, pero es que yo prefiero vivir solo porque me va mejor solo. Sí, es cierto, te puede ir mejor solo a ti que como te iba o como a lo mejor te pueda ir eh, dentro de una familia. No te quieres casar porque piensas que eso es algo de lo peor que puede haber, tienes muchos prejuicios o tú tienes una forma de ser muy difícil con la que no puedes estar con otras personas. Y, y puede ser que en cierta forma tú estés mejor así, pero si tú te sientes mejor así, ese sentirte mejor no va a ser mejor para la sociedad, no va a ser mejor nada más para ti. Y aún así es posible que sea mejor para la sociedad que tú no estés en una familia porque a lo mejor eres violento y vas a cometer pendejadas, a cometer abusos. Entonces, pero a lo que yo quiero llegar es a esta realidad, a esta verdad tan importante. Y esto ya lo he dicho en el libro Teoría del Equilibrio Universal, que dentro de un sistema aislado, las partes que están dentro del sistema tienden hacia el progreso y el sistema en general, de manera general, progresa
sin que necesariamente todas las partes progresen, sino que va a haber muchas partes que no van a progresar y muchas partes que hasta se van a atrasar. Pero el progreso siempre tiende a progresar, y así es, y eso es lo que sucede, siempre, siempre. Mientras se mantiene aislado el sistema. Esto es lo que ha estado sucediendo con la humanidad, y así va a continuar mientras la humanidad se mantenga como un sistema aislado. La humanidad no va a desaparecer nunca mientras se mantenga como un sistema aislado. Puede llegar a desaparecer si se encuentra en contacto con otro sistema que pueda llegarla a perjudicar, un sistema externo. Ese otro sistema puede ser un sistema social, como otra civilización que sea más poderosa y que extinga o que ataque a la humanidad y la extinga, o también puede ser un virus que llegue de algún otro planeta, o puede ser también un meteorito que choque contra la Tierra. Todos esos son factores externos que pueden afectar a la humanidad y la pueden hacer desaparecer, pero mientras la humanidad se mantenga aislada, va como un sistema a progresar por tiempo indefinido, va a progresar muchísimo. Pero esto es diferente de lo que sucede en, en un individuo, porque en un individuo hay diferentes sistemas, hay diferentes niveles, y un individuo en cierta forma también puede mantenerse mucho tiempo en mejores condiciones que dentro de una sociedad, en condiciones especiales como las que acabo de mencionar ahorita, pero es diferente. No se puede comparar a un individuo con lo que es una especie. Un individuo no puede ser, por ejemplo, un individuo no puede ser inmortal. Una especie sí puede ser inmortal porque se reproduce. Pero un individuo solo no se puede reproducir, y por eso llega un tiempo en que se muere. Entonces, por ese lado no podemos comparar un individuo con una especie. Hay una gran diferencia. Por eso digo que conforme aumentan los niveles, se vuelve más poderoso el sistema. Es un sistema más complejo y más poderoso hasta el grado de que logra la inmortalidad. El sistema pasa de lo mortal, que es un individuo, a lo inmortal, que puede llegar a ser una especie. El individuo de ninguna manera puede llegar a ser inmortal, pero la especie sí puede llegarlo a ser si se mantiene aislada del exterior. En el segundo nivel está la familia, en el tercer nivel puede estar un grupo social más amplio, que puede ser pues el vecindario en el que vive la familia. En otro nivel más alto, que puede ser el cuarto nivel, puede haber muchos niveles, podemos decir que es la colonia donde está. En otro nivel, puede decir, depende de cómo esté dividida una ciudad. Hay ciudades que están divididas en distritos, como la Ciudad de México, y bueno, mejor dicho, de delegaciones en la Ciudad de México, y así, ¿no? Aumentan, luego sigue una ciudad, luego sigue un estado, luego un país, luego algún bloque de países, y luego, en este caso, en nuestro sistema, el planeta. Aquí lo importante, estoy haciendo todo esto, todas estas aclaraciones, porque hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Estos niveles de supervisión tienen una característica muy importante que los hace lo ideal para lograr la supervisión que se necesita, que es la que nos da la capacidad de lograr el máximo progreso que puede lograrse mediante un método. Es el método más eficaz para lograr el máximo progreso, o sea, un progreso prácticamente ilimitado, y que no tiene más limitaciones que las del tiempo en que uno se encuentra. Y entonces, esto, para que se entienda mejor, voy a compararlo un poco más adelante con otro caso análogo, pero ahorita voy a decir esto. Lo que sucede es que en todos los niveles dentro de las empresas existe
Son las 11:56 y voy a detener esta grabación y reiniciarla